Bueno, vamos a comenzar con este capítulo 1, Introducción a las ecuaciones diferenciales. En concreto, vamos a estudiar las secciones 1.1 y 1.2. Posteriormente estudiaremos la 1.3, que son modelos matemáticos para ecuaciones diferenciales. Y bueno, esto será lo que tiene que ver con el primer capítulo. Entonces, comencemos definiendo lo que es una ecuación diferencial. Bueno, una ecuación diferencial, en adelante vamos a empezar a usar abreviaciones. Vamos a usar simplemente las letras ED. Bueno, una ecuación diferencial, ¿qué es? Es una ecuación que involucra derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Eso es una ecuación diferencial. Básicamente involucra derivadas. Pueden ser derivadas parciales o pueden ser derivadas simples. Hay diferentes formas en las cuales se puede presentar una ecuación con derivadas, es decir, se puede presentar una ecuación diferencial y pues acá necesitaremos recordar algunas notaciones. En algunos momentos vamos a usar la notación prima, pero en algunos otros momentos vamos a usar la notación de Leibniz. Entonces veamos. Ejemplos de ecuaciones diferenciales. Como ejemplos tenemos lo siguiente. Podríamos escribirlo en la notación prima, algo así, como y segunda más y prima igual a 0, por ejemplo. Escrita en notación de Leibniz, podríamos escribir algo como dy de x más x por y será igual a 0. Bien, bueno, vamos a poner aquí en menos. Ahí está en notación de Leibniz. Esto con respecto a derivadas, ecuaciones diferenciales que se llamarán ordinarias y tienen que ver con derivadas ordinarias. Si involucramos derivadas parciales, por ejemplo, vamos a poner derivada parcial de z con respecto a x menos derivada parcial de z con respecto a y igual a 0. Vale, no todas tienen que estar igualadas a 0. Podemos poner derivada parcial de z con respecto a x elevado al cuadrado menos segunda derivada parcial de z. Primero con respecto a x, luego con respecto a y. Y a ver, esto puede ser, qué sé yo, seno de xy. Seno de xy. Vamos a tener ecuaciones diferenciales. Acá tenemos ejemplos. Las primeras se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias porque tienen que ver con derivadas simples. Y las segundas, bueno, la 3 y la 4 básicamente, estas segundas ecuaciones, se conocen como ecuaciones diferenciales parciales. Y básicamente porque involucran derivadas parciales. Bien. Con respecto a lo que vienen siendo las ecuaciones diferenciales, tenemos cierto tipo de clasificación. Entonces se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes aspectos.
Primer aspecto por el cual vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales será por el tipo. Y en esta parte de tipo, vamos a poner acá entre paréntesis, ordinaria o parcial. Bien. Entonces, primero, en adelante simplemente vamos a decir de la siguiente manera. Ecuación diferencial. Ordinaria. En adelante solamente vamos a usar las siglas E, D, O. EDO, una EDO, ecuación diferencial ordinaria, coma, es aquella que solo involucra derivadas ordinarias. Ordinarias, vamos a poner así, derivadas ordinarias o simples. Y en esto vamos a coincidir en lo siguiente, ¿qué son derivadas ordinarias o derivadas simples? Vamos a poner acá entre paréntesis, derivadas con respecto a una variable independiente. Bien. Con respecto a una variable independiente. Bueno, estas son derivadas diferenciales, perdón, ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, tenemos ecuación diferencial parcial. Que cuando estamos hablando en plural, se menciona o se lee como ecuaciones diferenciales parciales. Y estas son E de P. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de todas formas vamos a mencionar en la clasificación lo que son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial parcial? Es aquella bueno, vamos a poner así, es aquella que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes.
Eso es una ecuación diferencial parcial. Bien. Bueno, eso con respecto al tipo, el tipo de ecuación diferencial. Ahora, Profe, ahí en ecuación parcial no es de dos o más independientes, variables independientes, sí, señor. como escribió una o más. Ah, sí, 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 sí. Bueno, una o más. Puede ser con respecto a... Lo que pasa es, podemos tener en lo que vienen siendo las ecuaciones diferenciales parciales, aquí en la número 3, ¿qué tenemos? Tenemos una dependiente que es z y tenemos dos independientes que serán x y y, ¿vale? Pero si, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner que z es una función que depende de x y y, que w es una otra función que dependa de x y y. Entonces yo podría tener una ecuación diferencial que dependa, en este caso, las variables independientes que sean z y w, las variables dependientes, y de independientes solamente utilizar x. Entonces acá utilizaría una sola independiente, ¿vale? Y dos dependientes. Entonces las dependientes pueden ser una o más y las independientes también pueden ser una o más, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del segundo aspecto de clasificación. El segundo aspecto será el orden. Vamos a ver aquí en términos de, sí, el orden. Bien, ¿de qué se trata? El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, el orden de una ecuación diferencial coincide con el orden de la derivada de mayor orden que aparece, vamos a poner, en la ecuación. Que aparece en la ecuación. Por ejemplo, voy a poner por aquí. Si nosotros, como en el caso, el primer ejemplo que pusimos, tenemos y segunda menos y prima igual a cero, esta es una ecuación diferencial de orden 3, perdón, de orden 2. Es de orden 2. Porque la derivada de mayor orden es una derivada de orden 2. Veamos otro ejemplo. A ver, ¿de qué orden será la siguiente ecuación diferencial? Vamos a poner una ecuación diferencial aquí ordinaria. Vamos a poner
¿De qué orden es? Orden 3. Es de orden 3. Vale. Y de igual forma para una ecuación diferencial parcial. Estamos hablando de una ecuación diferencial parcial. Podemos tener, por ejemplo, acá una derivada. Vamos a poner aquí una derivada mixta. Vamos a poner acá una derivada parcial ordinaria. ¿Esta de qué orden es? Orden 2. Es de orden 2. No hay que confundir el orden de la derivada con lo que viene siendo una potencia, ¿vale? En notación bueno, en lo que es la notación prima, recordar que, por ejemplo, si yo escribo y a la 4, esto es una potencia. Pero si escribo de esta manera, vamos a poner así, a la 5, y este 5 en paréntesis, esto es una quinta derivada, ¿vale? Esto es una quinta derivada. Hay que recordar esa diferencia. Por ejemplo, esto es de orden 5. Bien, no confundir potencias con el orden de la derivada. Bien, ese es el segundo aspecto de clasificación, el orden. Y el tercer aspecto de clasificación tiene que ver con algo que llamaremos linealidad. Tiene algo que ver con la linealidad. Bien, ¿de qué se trata la linealidad? Una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, se dice que es lineal si, mucha atención, las derivadas vamos a poner las derivadas de las variables dependientes con orden mayor o igual a 0, mayor o igual que 0, que es una derivada de orden 0, básicamente es la misma función, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial se dice que es lineal si las derivadas de las variables dependientes con orden mayor o igual que 0 están involucradas con funciones lineales. Vamos a poner esto entre comillas. Funciones lineales dentro de la ecuación. Dentro de la ecuación. A ver, ¿de qué se trata esto? Para hablar de la linealidad, básicamente lo que necesitamos es lo siguiente. Si es lineal la ecuación diferencial,
Por ejemplo, si es ordinaria, entonces si es una ecuación diferencial ordinaria que es lineal, acá vamos a tener tal vez funciones que dependen de x multiplicado por las derivadas de enésimo orden. Vamos a poner aquí, usando la notación de Leibniz, de este estilo. Acá sub n menos 1 de x de n menos 1y. Aquí vamos a poner a sub 1 de x de y de x más a sub 0 de x por y, ¿cierto? Sería la derivada de orden 0, la función y que depende de x, y bueno, todo esto igual a una función g de x. Si la ecuación diferencial tiene esta forma, si es ordinaria y tiene esta forma, quiero que resaltemos qué tiene de particular esta forma. Bueno, esta forma lo que tiene de especial, lo que tiene de particular, es precisamente que las derivadas de cualquier orden están multiplicadas por funciones que dependen exclusivamente de x. Bien. Están multiplicadas por ese tipo de funciones. Y podemos observar que no se encuentran involucradas en nada que quite esa parte de la linealidad. Es decir, están involucradas, entre comillas, en funciones lineales. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando uno quiere definir algo, como en este caso la linealidad, no solamente conviene mostrar lo que sí cumple la linealidad, sino tal vez conviene mostrar un poco más lo que no cumple con la linealidad. Así, viendo lo que no es lineal, tal vez es un poco más claro que sí es lineal. Entonces, con respecto a esto, veamos, por ejemplo, qué no es lineal. Entonces, no es lineal. Lo siguiente, vamos a poner aquí, no lineal, o no lineales de una vez. No lineales. A ver, vamos a poner las siguientes ecuaciones diferenciales no lineales. Vamos a poner y por y igual a coseno de x. ¿Qué es lo que está haciendo que sea no lineal? Que tengo acá un producto de derivadas, ¿cierto? Una derivada de orden 1 con una de orden 0. Y acá en la forma que nosotros tenemos, no hay modo de que se estén multiplicando derivadas. ¿Sí? A lo sumo, una derivada estará multiplicada por una función que depende de x y esos resultados se van a estar sumando. Es lo que ocurre acá en esta forma. Entonces acá, ¿qué es lo que contradice la linealidad? Precisamente que tenemos un producto. Esto es no lineal. ¿Qué será no lineal también? A ver, por ejemplo, si tenemos acá y' más 2y cuadrado igual a 1. ¿Cuál es el problema? Que la derivada de orden 0, es decir, la función y, está involucrada en una función no lineal. ¿En qué función? Y cuadrado. Sí, es decir, está elevada al cuadrado. Eso le quita la linealidad. ¿Vale? En concreto, acá cada una de las derivadas debe estar de manera simple, o sea, no puede estar ni elevado a ninguna potencia, ya sea entera o no, ¿vale? No puede estar involucrada en nada de eso. Entonces acá el problema para la linealidad es precisamente que y está elevado al cuadrado. A ver, miremos otra que es no lineal. Otra que será no lineal, por ejemplo, si tenemos algo como lo siguiente.
Vamos a poner aquí coseno de y' más y igual a 0. Las pongo así muy sencillas. ¿Para qué? Para en cada caso reconocer el por qué no es lineal. Entonces acá, ¿por qué será no lineal? Es no lineal porque la derivada está involucrada otra vez en una función que es no lineal. ¿Qué función? La función coseno. ¿Vale? Esto es ser no lineal. Y lo mismo para ecuaciones diferenciales parciales. Si alguna de esas derivadas parciales está involucrada en una expresión no lineal, puede ser una función potencia, puede ser un producto de derivadas, puede ser un producto, ojo, y cuando digo derivadas, son de cualquier orden, involucra incluso las derivadas de orden cero. Bien, derivadas de orden cero. Pueden ser de esta forma, pueden estar involucradas en funciones que quiten la linealidad. Cualquier función que conozcamos. Cualquier función potencia diferente de 1, ya sea una potencia cuadrática, cúbica, etc. Incluso las raíces, que también son potencias. Una raíz cuadrada, cúbica o cualquier tipo de potencia. Si estamos hablando de unas funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones seno, coseno, bueno, senoidales en general, cualquier tipo de función de este estilo que sea no lineal, pues va a quitar la linealidad a la ecuación diferencial. Bien, a estas ecuaciones diferenciales le quitará la linealidad. Ese es el tercer aspecto por el cual vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces tenemos el tipo, hablando de ecuaciones ordinarias o parciales. Aquí en esto, repito, vamos a usar más la notación de Leibniz. Se va a utilizar más lo que será la notación de Leibniz. La notación prima no se usa tanto, aunque también se usa para derivadas hasta de segundo orden, máximo tercer orden. ¿Por qué? Porque de cuarto orden ya se empieza a escribir así entre paréntesis, ¿no? Se empieza a escribir entre paréntesis el orden. Ya no se escribe 4 prima allí, sino se escribe y entre paréntesis 4. Entonces pierde la conveniencia la notación prima. Pero hasta derivadas de tercer orden se puede utilizar cualquiera de las dos. Sí, indistintamente se utilizan sin ningún problema. ¿Pregunta? Bueno, si van teniendo preguntas en cualquier momento, la pueden hacer. Bueno, con respecto al orden, ya hablamos de lo que es el orden. Y con respecto a la linealidad, acá vemos precisamente la forma que les comentaba. A ver, un ejemplo más para que no nos vayamos un poco con la idea. Aquí quería ver que las derivadas de y de cualquier orden estuvieran involucradas de manera lineal, o bueno, básicamente acá que no lo estuvieran. Bien, pero vamos a poner un ejemplo de algo que sí es lineal. Y bueno, podemos usar coseno de x y segunda más seno de x y prima menos logaritmo natural de la tangente de x por y igual a 0, por ejemplo. Esto es lineal. Tengan en cuenta que estas funciones, que son funciones coeficientes, por decirlo así, estas funciones coeficientes o factores de las derivadas que dependen exclusivamente de x, estas no necesariamente deben ser lineales, estas pueden ser cualquier cosa. Bien, lo único que pido, lo único que se pide aquí
es que sean funciones que dependen de X. Ya está. ¿Dónde es que yo analizo la linealidad? En las derivadas de la variable dependiente. ¿Sí? Ahí es donde analizo la linealidad. Que no estén multiplicadas por otras derivadas de otro orden, que no tengan potencias, que no estén involucradas en funciones diferentes a algo lineal. Y bueno, básicamente allí es donde miro esto. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si alguien está haciendo una pregunta o solo se activó el micrófono un momento, pero no entendí. Sí, sí iba a hacer una pregunta. Si en algunos momentos no les funciona el micrófono o algo por el estilo, pueden escribir la pregunta directamente en el chat de Zoom, ¿vale? En el chat de Zoom pueden escribir la pregunta y la leemos y revisamos. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Esa función coeficiente X puede depender de dos variables, por ejemplo? ¿O de más de una? O sea, Puede, digamos que pero no sea entonces ya Y, pero sea sería, Z, por ejemplo. ya sería una ecuación diferencial parcial. A ver, aquí en este caso no serían y segunda, y prima, ¿cierto? Sería más bien segunda derivada parcial con respecto a alguien. O bueno, depende de cómo estén involucradas las funciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo tengo que z puede ser una función que depende, no sé, de x y w, y que y es una función que depende de x, es posible que tengamos algo así. Entonces acá, como dice usted, será que podemos poner una función que dependa de otra cosa. No sé, vamos a poner acá z cuadrado, por ejemplo, z cuadrado, y vamos a poner aquí logaritmo natural de w, ¿sí? Teniendo en cuenta que z depende de w y de x, por ejemplo, algo de este estilo. En este caso, en términos de la clasificación, sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria porque aparece solamente derivadas de una variable dependiente con respecto a una variable independiente. Si yo acá le involucrara una derivada de z, ahí sí se convierte en parcial, porque z sí depende de dos variables. Entonces necesito poner ecuaciones diferenciales parciales, o básicamente derivadas parciales, ¿vale? No es usual en lo que vamos a trabajar nosotros involucrar aquí diferentes variables, ¿sí? O varias variables, no es lo usual, porque realmente en lo que viene siendo la práctica no aparece mucho, y lo segundo es que no tenemos muchos o no tenemos métodos para este tipo de ecuaciones diferenciales. Esto se puede estudiar cuando se están estudiando ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, o ecuaciones diferenciales parciales. Se pueden estudiar estos casos también y se puede llegar a reducir a una función como o una ecuación como la que tenemos aquí. Bien. Listo, profe, gracias. Bueno, continuamos entonces. Bien, después de hablar de la clasificación, vamos a hablar un poco de lo que son las soluciones de una ecuación diferencial. En adelante nosotros vamos a estar interesados en estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. El capítulo 2 se va a centrar en estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y el capítulo 3 en ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Hay que tener en cuenta que se estudiarán sobre todo en el capítulo 3 ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Lineales de orden superior,
tal vez alrededor de la sección 3.7, si no recuerdo mal, vamos a estar estudiando ecuaciones diferenciales que pueden ser no lineales. Vamos a ver allí algunos métodos para poder trabajar con estas ecuaciones que sean no lineales. Bien. Pero en general no vamos a trabajar mucho con ecuaciones no lineales de orden superior. En el capítulo 2 sí que vamos a trabajar con ecuaciones lineales y no lineales de primer orden y vamos a estudiar algunos métodos para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, vamos a ver entonces de qué se trata la solución de una ecuación diferencial. ¿Cómo podemos hablar de una solución? Para esto entonces vamos a volver aquí a unos ejemplos que tenemos. Por lo menos, si nosotros tenemos esta primera ecuación diferencial, pensar en una solución básicamente es pensar en una función y que dependa de x, de manera que cuando yo calcule su segunda derivada y la sume con su primera derivada, eso me dé 0. Y a ver, podríamos nosotros pensar de pronto acá en algunas funciones que puedan servir para esto. Depende de las funciones que utilicemos. A ver, también les digo que no es cualquier función. Las soluciones, ya veremos posteriormente, van a ser únicas, salvo ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Pero, a ver, ¿se les ocurre alguna función cuya segunda derivada más la primera derivada sea 0? ¿Tienen alguna Doble a función? la menos x. Exactamente. Y igual a e a la menos x. Si nosotros vemos la primera derivada, ¿quién es? Es menos e a la menos x y la segunda derivada va a ser e a la menos x. Cuando sustituimos acá, entonces, ¿qué encontramos? Que precisamente se cumple la ecuación diferencial, ¿verdad? La segunda derivada, que es e a la menos x, más la primera derivada, que es menos e a la menos x, es exactamente 0. Y tengan en cuenta que la función que estoy trabajando, esta función y igual a e a la menos x y las primeras derivadas, las que utilizo en la ecuación diferencial, todas están definidas en los reales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que y igual a e a la menos x es solución de esta ecuación diferencial en el conjunto de los números reales o en el intervalo de menos infinito a infinito. Es importante aclarar esto porque, a ver, vamos a poner otros ejemplos. A ver, escriban allí ese ejemplo. Y no se preocupen si no se les ocurre rápidamente una función que cumpla la ecuación diferencial. Precisamente de eso se trata el capítulo 2. Se trata el capítulo 2, de hallar soluciones, ¿vale? Solamente que voy a poner algunas ecuaciones diferenciales por acá que más o menos puede llegar a ser sencillo pensar en una solución, ¿vale? Pero como les digo, si no se les ocurre, tampoco pasa nada, ¿no? De momento no pasa nada. Bien, vamos a ver entonces, bueno, en el capítulo 2 precisamente no estudiaríamos esta, porque es de segundo orden. La estudiaríamos en el capítulo 3, que son ecuaciones lineales de orden superior. Pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a seguir aquí donde vamos. Entonces pensemos en ecuaciones diferenciales y en su solución. Entonces, como primer ejemplo, ya vimos, dada la ecuación diferencial, y segunda más y' igual a 0, encontramos que y igual a e a la menos x
es solución en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Bien? Vale. A ver, voy a hacer una modificación ligera. Y si pongo y segunda, ya no más y prima, sino más y igual a 0, ¿se les ocurre alguna función? Una función cuya segunda derivada más la función misma sea 0. Básicamente lo que necesito es que la segunda derivada sea lo mismo, pero con signo contrario. ¿Qué se les ocurre? La del seno, ¿no? Eso puede ser la función seno. Podríamos tomar y igual a seno de x, ¿cierto? La segunda derivada, ¿quién es? Veamos. Si y es igual a seno de x, la primera derivada es coseno de x y la segunda derivada será menos seno de x. Por lo tanto, la segunda derivada más la función es igual a 0. Entonces, y igual a seno de x es solución nuevamente en el intervalo de menos infinito a infinito. Y también funciona, va a funcionar la función, valga un poco la redundancia, la función coseno de x, ¿cierto? Coseno de x también va a servir, porque tenemos coseno de x, su derivada es menos seno, y la derivada de menos seno va a ser menos coseno, ¿cierto? La derivada de menos seno de x, dejamos el menos y la derivada de seno es coseno. Es decir, también funciona. Y en la primera tenemos esta función e a la menos x y también va a funcionar una función constante. Si yo tomo y igual a una constante, la primera derivada es 0 y la segunda derivada también es 0. Es decir, queda que 0 más 0 va a ser igual a 0, entonces sirve. Sirve una función constante para la primera ecuación. En la segunda, una función constante no sirve a no ser de que sea la función constante y igual a 0. Si tenemos la función constante y igual a 0, también sirve, también funciona, sería una solución trivial, ¿cierto? Porque la segunda derivada de y igual a 0 va a ser 0, y entonces cumple la ecuación diferencial. Vale. Bien, ahora miremos la siguiente. Tercero. Ahora voy a poner lo siguiente. Voy a poner coseno de x por y', coseno de x por y' menos y igual a 0. Vamos a ponerlo un poco más sencillo. Voy a poner aquí, mejor, en lugar de coseno, voy a escribir mejor cotangente. Cotangente. A ver, una función que cuando la derive y la multiplique por la cotangente sea igual a esa misma función, pero con signo contrario. ¿Vale? No, perdón. De hecho, tiene que tener el mismo signo, porque ya tengo el menos allí. Entonces, una función que cuando le multiplique cotangente me quede la misma. Multiplicarle cotangente sería lo mismo que dividir en 1 sobre la tangente. Entonces, ¿qué función, cuando la derivo,
y la divido en la tangente, me da la misma función. ¿Coseno? No, ¿no será? A ver, puede ser. Puede ser. Vamos a ver. A ver si tomamos coseno de x, la derivada es menos seno. Bueno, el problema es allí el signo. Si fuera con más, puede ser. Casi funciona, ¿no? Casi funciona. A ver, ¿por qué? Porque y' va a ser menos seno de x. Es decir, que cuando multiplico por la cotangente es coseno sobre seno. Por lo tanto, si reemplazamos acá, quedaría cotangente, que es coseno de x, sobre seno de x, acá menos seno de x, ¿cierto? Que es y', y acá quedaría menos coseno de x igual a 0. Casi funciona. Si acá tenemos un más, si acá fuera un más, sí. Funciona perfecto. Pero en este Pues sería caso, con menos coseno. ¿cómo? Sería con menos coseno, ¿no? Bueno, pero si ponemos menos coseno, entonces la derivada de menos coseno va a ser seno positivo. Y por lo tanto acá quedará positivo y como le pongo menos coseno, ahora queda todo positivo. O sea, va a quedar 2 veces coseno. ¿Sí? Quedaría 2 veces coseno. Vale. Pero está bien pensar en eso, más o menos, casi funciona. Podemos ver que ahí casi funciona, precisamente por cómo estaba pensando en la cotangente. Bueno, pero ¿qué tal si probamos con la siguiente? ¿Qué tal si no se simplifica, por ejemplo, acá tal vez el compañero estaba pensando en que cotangente es coseno sobre seno, y si simplifico este denominador seno, entonces tal vez quedaba lo que necesitaba, ¿no? Pero tengan en cuenta cotangente es 1 sobre tangente. Si, por ejemplo, lo que simplifico es tangente completa, si esta tangente que queda en el denominador y me queda exactamente la misma función, entonces puede funcionar. Dicho esto, ¿qué tal si pensamos en y igual a secante de x? ¿Cuál es la derivada de la secante? ¿Quién sería la derivada de la secante? Secante por tangente. Eso. Sería secante por tangente. Y por lo tanto, acá tenemos, bueno, como les digo, cotangente es 1 sobre tangente. Es decir, que la ecuación diferencial queda 1 sobre la tangente de x, ¿verdad? Por la derivada, voy a ponerla en blanco, que es secante de x por tangente de x, menos la función que sería menos secante de x, y efectivamente esto es 0, ¿no? Porque tenemos acá tangente simplificándose y queda secante menos secante, lo cual es 0. ¿Vale? Algunas pueden ser fáciles de hallar, otras tal vez no tanto. En términos de los detalles de cómo hallar estas soluciones, vamos a ver más adelante, vamos a ver esos detalles, cómo hallar esas soluciones. De momento lo único que podemos hacer es un poco de ensayo y error.
hacer algo de ese estilo y tratar de encontrar una función pensando en qué es lo que tiene la ecuación diferencial, la forma que tiene, ¿sí? Bueno, recurriendo a las derivadas que conocemos, un poco de eso. Bien, un poco de eso. Algo que quiero que vean de esta solución es lo siguiente. Si ustedes observan la función secante, es una función que no está definida en todos los reales. Entonces, y igual a secante de x es una solución. Sí. Esto de aquí es solución, pero mucha atención. Esto es solución siempre y cuando la función misma y las derivadas estén definidas. Por ejemplo, la secante no está definida para qué valores. No está definida para valores impares de pi medios, múltiplos impares de pi medios. ¿Cierto? Allí ahí tiene asíntotas la gráfica de la secante. Es decir, en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. No está definida en esos valores, por lo tanto, no podemos considerarla allí. Y podemos ver, por ejemplo, esta derivada, que es la que estamos usando. Nuevamente aparece la función secante, que no está definida en múltiplos impares de pi medios, pero por ejemplo de menos pi medios a pi medios abierto en los extremos, sí está definida. Y la función tangente precisamente tiene asíntotas en los mismos lugares. Es decir, la función tangente tiene allí valores para los cuales no está definida múltiplos impares de pi medios. Por lo tanto, tanto la función como su primera derivada están definidas en intervalos como, por ejemplo, el siguiente. Entonces, bueno, es solución en, por ejemplo, el intervalo de menos pi medios a pi medios. Supongamos que de alguna manera, no pensando en esta ecuación diferencial, supongamos que nosotros tenemos, qué sé yo, que y igual, vamos a poner aquí, secante de x más la tangente de x llega a ser solución. ¿Sí? Algebraicamente funciona. La pregunta ahora es, ¿en qué intervalo? Porque estas soluciones deben estar sujetas a un intervalo. Como hemos visto acá, bueno, tanto la función como su derivada, como su segunda derivada en el primer caso, todas eran continuas o todas estaban definidas en el intervalo de menos infinito a infinito. Lo mismo en este otro ejemplo. La función como su primera y segunda derivada para la función seno están definidas en el intervalo de menos infinito a infinito. Pero en este caso no puedo decir que la solución funcione en el intervalo de menos infinito a infinito. Tampoco es verdad que funcione solamente en este intervalo que estoy poniendo yo. Solo estoy dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otro intervalo en el que funciona esta solución, ¿quién sería? Sería el intervalo de pi medios a 3 pi medios. ¿Sí? El problema lo tiene aquí en los extremos del intervalo, en los múltiplos impares de pi medios. Pero acá entonces hay infinitos intervalos en los cuales esa función secante de x funciona como solución de la ecuación diferencial. Hay infinitos, pero no podemos poner esos intervalos, esos infinitos intervalos, sino que vamos a poner alguno de ellos. Con respecto a esta otra, supongamos que tenemos esta otra función que es solución de una ecuación diferencial, algebraicamente hablando. Ahora la pregunta es, ¿en qué intervalo? Por ejemplo, resulta que la secante, como ya lo dijimos, funciona bien, ¿dónde? La secante funciona bien en el intervalo de de menos pi medios a pi medios, por ejemplo. Si nosotros trabajamos solamente con esta función, qué sé yo, estamos calculando su primera derivada, acá tendríamos secante de x por tangente de x, y por acá tendríamos la secante al cuadrado de x. Entonces,
Otra vez seguimos involucrando las mismas funciones. Secante tiene problemas en los extremos. Secante y tangente ambas tienen problemas en los extremos, que van a ser en menos pi medios y pi medios. ¿Vale? En menos pi medios y pi medios. Entonces, se sigue manteniendo. Y si nosotros seguimos calculando derivadas, acá tengo un producto secante por tangente cuyas derivadas tienen que ver nuevamente con secantes y tangentes. La de secante cuadrado lo mismo. Es decir, el intervalo me sigue sirviendo. Pero, voy a hacer acá un ligero cambio. Si en lugar de poner aquí la tangente, ponemos la cotangente, que si ustedes recuerdan la cotangente, ¿dónde está definida? Bueno, la secante definida en menos pi medios a pi medios, por ejemplo. Pero la cotangente, fíjense que la cotangente es coseno sobre seno. Y, por ejemplo, si seno se hace 0, entonces la cotangente no estaría definida. ¿Y seno dónde se hace 0? En múltiplos de pi. Por ejemplo, en 0, en pi, 2pi, etc. En particular, en el intervalo de menos pi medios a pi medios, se hace 0, ¿en dónde? En 0. Esto implica que tendríamos que escoger de este intervalo uno de los siguientes intervalos, ya sea de menos pi medios a 0 o de 0 a pi medios, ¿vale? De 0 a pi medios. Y bueno, la derivada de la cotangente, ¿quién es? Esto es menos cosecante al cuadrado de x. La cosecante, que es 1 sobre seno, tiene problemas en los mismos lugares, en múltiplos de pi. Entonces allí, por ejemplo, se mantiene para esos intervalos. Es decir, que si yo les dijera que esta función, la que estoy encerrando en blanco, es solución a una ecuación diferencial en el intervalo de menos infinito a infinito, usted debe decir falso. Y suponga que le doy la ecuación diferencial y que usted la verifica algebraicamente y que se satisface. A ver, la ecuación diferencial puede ser tan sencilla como lo siguiente. Por ejemplo, pongamos una ecuación diferencial y' y vamos a poner aquí menos secante de x por tangente de x y vamos a poner más la cosecante al cuadrado de x igual a 0. Así. ¿Vale? Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, claro, si yo tomo la función y igual a secante más cotangente y la derivo y la reemplazo en esta ecuación diferencial, resulta que satisface la ecuación diferencial. Va a satisfacer esta ecuación diferencial. Eso no quiere decir que sea solución en cualquier intervalo. Si, por ejemplo, yo les digo, esta función es solución en el intervalo de menos infinito a infinito, la respuesta es falso. Bien, eso es falso. ¿Por qué? Porque la función no está definida para cualquier punto en ese intervalo. Si, por ejemplo, yo le digo, bueno, es solución en el intervalo de menos pi medios a pi medios, también es incorrecto. ¿Por qué? Porque la cotangente no está definida en 0. Pero si, por ejemplo, les digo, bueno, es solución en el intervalo de 0 a pi medios, entonces ahí sí es correcto. Ahí sí sería verdad. ¿Por qué? Básicamente porque la función y su derivada, en este caso solo estoy usando la primera derivada, involucran funciones que están definidas en el intervalo de 0 a pi medios. ¿Vale? Involucran funciones que están definidas en ese intervalo. Esto nos está dejando ver algo. Una solución propiamente dicha no nos da mucha información si nosotros no lo articulamos con un intervalo. ¿Bien? No articulamos eso con un intervalo. Es decir, para que tenga sentido hablar de la solución o de una solución a una ecuación diferencial, debemos acompañarlo de un intervalo. ¿Bien? Si no tenemos un intervalo, entonces puede ser que lo que estemos dando sí satisfaga la ecuación diferencial, como puede ser que no. ¿Vale? Bien. De eso se trata una solución, lo que es una solución. Entonces veamos un poco aquí la definición. Tenemos toda función phi
definida sobre un intervalo I mayúscula. A ver, este intervalo puede ser un intervalo de menos infinito a infinito, puede ser un intervalo abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, como sea, ¿vale? Lo que sí le vamos a pedir es que sea un intervalo, solamente un intervalo y no unión de intervalos, ¿vale? Que sea solamente un intervalo, como pusimos nosotros, por ejemplo, de 0 a pi medios. No voy a decir esto soluciona en de 0 a pi medios unido con de pi medios a pi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí de hecho ya estoy mostrando un lugar donde hay problema, ¿cierto? Precisamente en dónde? En este extremo. Entonces, cuando se habla de un intervalo solución o de la solución definida en un intervalo, ese intervalo debe ser un solo intervalo. No importa si el intervalo es abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, o si es un rayo infinito. Es decir, si por ejemplo es algo del estilo 0 infinito, o de menos infinito a 2, algo así. No importa qué tipo de intervalo sea. Lo importante es que sea solamente un intervalo del que estemos hablando, no unión de intervalos. Bien, entonces toda función phi definida sobre un intervalo que posee al menos n derivadas continuas, esto es bien importante, vean, las funciones deben ser continuas sobre i. No solamente la función candidata a ser solución, no solamente y, sino sus derivadas, ¿vale? Hasta la enésima derivada. Esto para una ecuación diferencial de enésimo orden. Todas las funciones deben estar bien definidas y deben ser continuas sobre el intervalo, que al ser sustituidas en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, bien, se reduzca a una ecuación identidad, ¿vale? Algo del estilo 0 sobre 0, algo así. Se dice que soluciona la ecuación sobre el intervalo. Entonces, cosas importantes. Cuando yo quiero considerar una función phi, que es solución a una ecuación diferencial, necesito establecer un intervalo. Prácticamente sin el intervalo no estaría diciendo nada, ¿vale? Si no hablo del intervalo, no estaría diciendo nada. Entonces, toda función phi que posea n derivadas, al menos n derivadas, ojo, esto para una ecuación diferencial de enésimo orden. Si tengo una de segundo orden, pues necesito solamente que tenga hasta derivada de orden 2. Bien, que sea diferencial hasta de orden 2 y que todas las funciones, todas las derivadas sean continuas sobre el intervalo. Si eso ocurre y ocurre que esa función phi, al sustituirse en la ecuación diferencial, reduce esa ecuación a una identidad, algo del estilo 0 sobre 0, perdón, 0 igual a 0, perdón, 0 igual a 0, entonces tenemos que es solución a la ecuación diferencial. Bien. Bueno, ese intervalo I se le conoce como intervalo de definición. A ese intervalo I que nosotros, del que estábamos hablando hace un momento, se le conoce como intervalo de definición. Entonces, aquí nos ponen algún ejemplo en el cual nosotros tenemos una ecuación diferencial y en el cual tenemos una solución. La pregunta es si o una función, vamos a decirlo así. Tenemos una función. La pregunta es, ¿la función dada es solución sobre el intervalo de menos infinito a infinito? En este caso, por ejemplo, en el ítem A, y igual a un 16avo de x a la 4. Un 16avo de x a la 4 es una función polinomial, la cual es continua en los reales. Y como es polinomial, todas sus derivadas de cualquier orden, también es una función continua en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, lo único que resta hacer aquí es verificar como tal que la función satisfaga la ecuación diferencial. Bien, entonces, bueno, acá se hacen las cuentas y se logra establecer que es de esta manera, ¿no? Tenemos aquí la primera derivada de y, ¿quién viene siendo?
Esto va a ser un cuarto de x al cubo. Un cuarto de x al cubo. Y a ver, a la derecha, ¿qué queda? Queda x por la raíz cuadrada de esto que está aquí. Es decir, va a quedar x por la raíz cuadrada de y. La raíz cuadrada de y va a ser un cuarto. Y acá de x a la 4 es x al cuadrado. Por lo tanto, queda x por un cuarto de x cuadrado. Es un cuarto de x al cubo. Es exactamente lo mismo. Y además, bueno, como les digo, el intervalo es importante aquí. Hay que ver que las funciones están definidas, tanto la función como su derivada esté bien definida y de hecho que sea continua sobre el intervalo proporcional. En la segunda tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque tengo un producto de una función polinomial con una función exponencial. Ambas funciones son continuas en los reales y sus derivadas de cualquier orden también son continuas en los reales. Es decir, básicamente lo que hay que verificar es que se satisfaga algebraicamente lo que viene siendo la ecuación diferencial. Y bueno, acá también ocurre. ¿Vale? Bien, algo que quiero que hablemos en este momento es de lo que es una solución trivial. Resulta que una ecuación diferencial que esté igualada a cero, siempre cuenta, bueno, que esté igualada a cero, que sea una ecuación diferencial, en este caso la que tenemos, ya vamos a ver algunos casos, que esté igualada a cero, siempre cuenta con una solución. Siempre. Y es la solución y igual a cero. Aquí en este primer caso, en este primer ejemplo, si tomamos y igual a cero, pueden ver que satisface la ecuación diferencial. La primera derivada de y igual a cero es 0. La segunda derivada de 0 es 0. Es decir, si reemplazo acá, me queda 0 más 0 igual a 0. Perfecto. Así que y igual a 0 es solución de la primera ecuación diferencial. Si vemos la segunda ecuación diferencial, y igual a 0, tenemos la segunda derivada que es 0 más y que es 0, también es igual a 0. También cumple la ecuación diferencial. Por lo tanto, y igual a 0 en estos dos casos es solución a esas ecuaciones diferenciales que están igualadas a 0. Básicamente lo que estoy mostrando es una solución que siempre va a estar, siempre va a existir. Bien, básicamente lo que estoy mostrando es una solución que llamaremos solución trivial. ¿Y por qué es trivial? Porque siempre está, ¿vale? Porque siempre está allí. Las personas que vieron algo de álgebra lineal 2, tal vez están un poco más relacionados con esto, porque cuando se habla de independencia lineal, resulta que una combinación lineal igualada a 0 siempre cuenta con la solución trivial. Bien, en ese caso la solución trivial es que cada una de las variables sea 0. O bueno, cada una de esas constantes que se está hallando es 0. Importante esto, muchachos. Debe estar igualado a 0. ¿Vale? Si nosotros revisamos alguna otra, por ejemplo, a ver, sea lineal o no, veamos. Incluso esta que está aquí escrito en amarillo, que yo dije que, bueno, que dijimos acá que es lineal. Si usted hace y igual a 0, por lo tanto y vale 0, y prima es 0 y y segunda vale 0, entonces todo esto va a quedar 0 igual a 0, por lo tanto satisface la ecuación diferencial. Bien. Por ejemplo, en esta otra, que no es lineal. Bueno, y no es que acá esté dejando de servir por el hecho de no ser lineal. En este caso no ocurre por eso. Simplemente ocurre porque no está igualado a 0, en este caso. Pero, ¿cierto? Porque si y vale 0, tenemos que va a quedar 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Pero si vemos esta otra función, ¿qué pasa si y vale 0? Observen que está igualada a 0. En este caso el problema es la no linealidad. ¿Por qué? ¿En qué afecta?
Veamos, si nosotros hacemos que y valga 0, entonces y' también será 0. ¿Y cuánto será coseno de y'? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Por lo tanto, aquí va a quedar a la izquierda 1 más 0 y a la derecha queda 0. Y esto no se cumple. ¿Cuál es el problema entonces? Vale, el problema, básicamente, es que esta parte no lineal está convirtiendo ese 0 de y' en algo diferente de 0. Bien, en algo diferente de 0. Y el problema entonces viene desde la linealidad. ¿Vale? Entonces, en concreto, si tengo una ecuación diferencial ordinaria, bueno, puede ser ordinaria o parcial, pero vamos a hablar en particular de las ordinarias. Una ecuación diferencial ordinaria que sea lineal, si es lineal y es una ecuación diferencial ordinaria y está igualada a 0, entonces y igual a 0 siempre es solución de esa ecuación diferencial. Se conoce como la solución trivial. Bien. Bien, continuamos. Hablando un poco de curva solución, básicamente la curva solución a una ecuación diferencial viene siendo la gráfica de la función definida sobre el intervalo en el cual la función se convierte en solución. Bien. Entonces, bueno, como dice por aquí, acá al final en este párrafo, dice, en otras palabras, el dominio de la función phi no necesita ser el mismo que el intervalo i de definición o dominio de la solución. El dominio de la función phi, visto phi como una función misma, no es exactamente el mismo que el intervalo de definición. Si ustedes miran, por ejemplo, hace un rato que estábamos hablando de una solución a una ecuación diferencial. Si tomamos y igual a la función secante de x, el dominio de esa función, ¿quién es? Básicamente son los reales excepto múltiplos impares de pi medios. Bien, voy a escribirlo así, los reales excepto múltiplos, o bueno, cosas de este estilo. 2n-1 por pi medios, donde n pertenece a los enteros. El dominio es todo esto, pero si hablamos de lo que viene siendo el intervalo de definición, ¿cierto? Un intervalo de definición donde tanto la función como sus derivadas sean continuas, entonces, por ejemplo, solamente me tendría que quedar algo como lo siguiente, de menos pi medios a pi medios, ¿vale? Algo así. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Acá, por ejemplo, ponen en contexto un problema de resolver una ecuación diferencial y básicamente el problema es el siguiente. Están hallando solución a esta ecuación diferencial, ¿vale? Solución a esta ecuación diferencial, x por y' más y igual a 0. Y se logra establecer que y igual a 1 sobre x es solución, ¿vale? ¿Quién también será solución? Y igual a 0 solución porque es una ecuación diferencial que es lineal, ¿cierto? Que es ordinaria y está igualada a 0. Pueden verificar también que y igual a 0 es solución. Pero bueno, acá se trata de analizar la solución y igual a 1 sobre x. Y igual a 1 sobre x es una solución, pero si ustedes revisan el dominio de esto como función, es desde menos infinito hasta 0, unido con de 0 a infinito. Como les digo, no me sirve una solución sometida a una unión de intervalos. Necesito un solo intervalo. Necesito solamente un intervalo. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál de los dos intervalos tomar? Porque ambos son perfectamente válidos para poder trabajar con la solución. Acá esto va a depender de algo más. ¿Qué es ese algo más? Por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí, bueno, vamos a leer desde aquí.
En otras palabras, y igual a 1 sobre x será solución a la ecuación diferencial sobre todo intervalo que no contenga el 0. Es decir, si yo tomo el intervalo de 0 a 3, o si tomo el intervalo de 5 a 7, si tomo intervalos así, estos son intervalos que funcionan como intervalos de definición, ¿vale? Entonces, bueno, son básicamente segmentos o secciones de curva de las soluciones definidas por y igual a 1 sobre x. Es decir, si tomo el intervalo de 1 a 2, pues me quedará una porción de curva y esta será la curva de solución. Entonces, ¿de qué depende la escogencia del intervalo? Depende de algo más. Por ejemplo, si además de decir, o bueno, además de poner la función y igual a 1 sobre x, la ecuación diferencial, por supuesto, se establece que debe pasar por el punto, a ver, vamos a decir que pasa por el punto 2,1. Si pasa por el punto 2,1, entonces 2, que viene siendo el valor de x, pertenece al intervalo de 0 a infinito. Y por lo tanto, la solución a ese problema, ¿vale? La ecuación diferencial y dando la información de que la solución debe pasar por el punto 2,1, entonces para este caso el intervalo de definición será de 0 a infinito. Bien, será de 0 a infinito. Como les digo, esto depende de información adicional, porque sobre la teoría, o sea, sin tener nada más, cualquiera de los dos intervalos son correctos, cualquiera de los dos son totalmente válidos. Bien, importantísimo siempre que hablemos de una función o una solución, hay que hablar del intervalo de definición. Y la curva de solución, ¿qué será? La curva de esa función en ese intervalo de definición. Bien, eso es. Bueno, luego hablaremos un poco de las soluciones implícitas, pero en concreto, bueno, para decirlo de una vez, ¿qué es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria? Básicamente nosotros acá vamos a calcular derivadas de manera implícita, reemplazar en la ecuación diferencial y ver que se dé la igualdad. Básicamente, ya sea implícita o explícita, la solución se hace lo mismo, ¿no? Se calculan las derivadas que se estén pidiendo, se sustituye en la ecuación diferencial y si se satisface la ecuación diferencial, entonces estamos ante una solución. Lo único que hay que tener ahora en cuenta es el intervalo de definición. Bien. Bueno, esto con respecto a esta sección. Con respecto a esta sección, vamos a dar un chequeo de los problemas que se trabajan acá. Problemas del 1 al 8, defina el orden de la ecuación diferencial, determine si la ecuación diferencial es lineal o no. Y básicamente acá las vamos a clasificar, ¿no? Por orden y por linealidad. Miremos. Por ejemplo, la primera, ¿qué orden tiene? La primera ecuación diferencial, ¿qué orden tiene? El primer ejercicio. Orden 2. ¿Y es lineal o no? Sí. No. Vale, entonces es de orden 2 lineal. A ver, la segunda, ¿qué es? ¿De qué orden y si es lineal o no? Tres. Orden 3. Bien. ¿Lineal? No, No. ¿Qué le quita la linealidad? Esta cuarta potencia de la primera derivada, ¿cierto? Esta primera derivada de y de x está elevado a la 4. Entonces,
no lineal. Vamos a poner así, no lineal. Tercer problema. ¿Qué orden tiene? Cuarto. Orden 4, lineal. No, ¿Por qué? porque después del 4 debería seguir el 3, pero va a 2. Pero el coeficiente puede ser 0. O sea, después de la cuarta derivada debería ir la tercera derivada, pero va a la segunda. Eso le quita, ¿no? No, eso no pasa No nada, tiene ¿no? nada que ver. No tiene nada que ver. Acá puede, o sea, podemos tener incluso cuarta derivada más la función igual a 0. No es que tengan que aparecer todas las derivadas. La idea es que las derivadas que aparezcan deben ir de manera lineal. Si, por ejemplo, no aparece la tercera derivada, entonces es porque el coeficiente, vamos a mirar por aquí, es porque el coeficiente es 0. Recordemos, la linealidad quiere decir que tiene esta forma, ¿sí? Tengan en cuenta que las derivadas están multiplicadas por funciones que dependen de x. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, como está allí, bueno, no sé, vamos a poner cuarta derivada más segunda derivada más la función igual a 0. Esto es equivalente a escribir ¿qué? A escribir cuarta derivada más 0 veces tercera derivada, ¿cierto? 0 es una función, puedo verlo como una función que depende de x, más la segunda derivada, más 0 veces la primera derivada, más y igual a 0, es decir, tiene esa forma, ¿sí? Tiene esta forma que está acá. Las funciones coeficientes no tienen ningún problema, pueden ser 0, pueden ser una función no lineal, no hay problema con las funciones coeficientes. Donde debemos ver la linealidad es en las derivadas, no deben aparecer todas, pero las que aparezcan, las derivadas que aparezcan deben estar relacionadas de manera lineal. Bien. Entonces, número 3 de orden 4 y sí es lineal. Si vemos la número 4, bueno, a ver, de orden 2, es no lineal. Tengan en cuenta que la variable dependiente es u. U es la variable dependiente. ¿Y qué es lo que lo hace no lineal? Lo de la parte de la derecha, que tenemos a u involucrada en una función que es no lineal, ¿cierto? Aparece coseno de r más u. Entonces es no lineal. Y es de orden 2. Bueno, por acá tenemos este tipo de problemas en los cuales hay que clasificar estas ecuaciones diferenciales. Problemas del 11 al 14 hay que verificar si la solución que se nos presenta es solución, bueno, si es solución a la ecuación diferencial, si esa función que nos dan, y bueno, dice, suponga un intervalo de definición y adecuado para cada solución. Entonces, bueno, acá ¿qué se nos da? La ecuación diferencial nos dan una función, hay que verificar si es o no solución, ¿vale? Calcular en este caso la primera derivada, sustituir y ver qué pasa. Número 13, hay que calcular primera y segunda derivada, sustituir y ver si satisface la ecuación. Bien, lo mismo para la 14. Por ahora, los problemas van a ser de este estilo más o menos. Nos van a dar la ecuación diferencial y nos van a dar también una función para chequear si es solución o no. Ya en el capítulo 2 que nosotros vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales, entonces nosotros mismos podemos encontrar dichas funciones que son solución de la ecuación diferencial. Bueno, muchachos, vamos a dejar por hoy hasta acá. La próxima clase vamos a continuar con la sección 1.2. Y bueno, ya avanzamos. ¿Vale?